yo les voy a presentar, como adelantaba Sergio recién, la ponencia está titulada Las tecnologías usadas en pos de la planificación urbana. Lo que voy a contar es un estudio, les voy a hablar sobre un estudio de caso, sobre un proyecto que, bueno, me tocó liderar en el momento en que, bueno, la Ciudad de Buenos Aires cambió su código de planeamiento, su zoning code, y bueno, nos tocó desarrollar esa nueva normativa que hoy rige en la ciudad, y bueno, y en paralelo también se sancionó una ley de plusvalía. La ciudad no tenía ley de plusvalía, basada en, bueno, la captación del diferencial de esos metros cuadrados que se podían hacer por el nuevo código, y bueno, lo que dijimos es, bueno, desarrollar un aplicativo web de acceso libre y de consulta gratuita, que es la que uno de los puntos que voy a presentar, eh, pero bueno, para que toda la comunidad pudiéramos comunicar y difundir esa nueva normativa. Y por otro lado, esa plataforma la usamos nos permitió crear índices urbanísticos que, bueno, nos ayudaron y nos ayudan a la planificación de la ciudad. Primero plantear cuáles fueron esos conceptos del nuevo cambio de código, del nuevo código, porque, bueno, es lo que sienta la base para qué consultas y qué mostrar en esa plataforma, en ese aplicativo. Nosotros partimos de una ciudad existente. La ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene 200 hectáreas en su territorio, y el territorio es un territorio construido, a diferencia de otras ciudades, que por un lado limita con una avenida de circunvalación que limita los municipios metropolitanos, y por otro lado es el límite del Río de la Plata. O sea, no tiene posibilidad de expandirse como territorio, como ciudad. Y bueno, una de las características de Buenos Aires es que, al haber sido construido por 3 diferentes códigos de zonificación o zoning code, lo que tiene es que, bueno, causa mucha disparidad en edificios construidos entre ejes divisorios de predios, y esa característica que lo hace a Buenos Aires de esas medianeras expuestas, esas medianeras blancas de edificios en espera a ser completados. Pero nosotros teníamos un código de planeamiento urbano, que estaba vigente hace 40 años, y estaba en cierta forma obsoleto, porque lo que proponía era una renovación de ciudad, o sea, demoler predios, englobarlos y hacer edificios en torre. Tenían premio esos edificios en torre. Y lo que tenía era una base acorde al plan director, un plan director que se había hecho para Buenos Aires, que mucho tuvo que ver con el movimiento moderno, porque allá por 1929 nos visita Le Corbusier con la Carta de Atenas, digamos, los conceptos del Siam, y muchos arquitectos locales se enamoraron de esa forma de hacer ciudad. Entonces esa normativa tenía muchos indicios de esos conceptos de cómo trabajar las ciudades con el movimiento moderno. Partimos de esa... ¿Algo pasa? A ver, ahí. Partimos de esa ciudad existente, decimos, y proponemos una ciudad deseada. Y la ciudad deseada, en esa ciudad que está básicamente construida, la propuesta es, bueno, una ciudad por completamiento de ese tejido urbano, reconociendo esa ciudad existente, y en contraposición al Código de Planeamiento Urbano, que lo que proponía era esa sustitución, ¿no? Y un tema fundamental como concepto que manejábamos era la visión de la ciudad pensada desde el espacio público, o sea, regular ese espacio privado generando el marco y el soporte del espacio público. ¿Por qué? Bueno, porque el espacio público es el que nos hace común a todos, y es el que, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, somos 3 millones de habitantes, y 3 millones vienen a diario a trabajar, educarse, recrearse. Bueno, ese espacio público y esa visión de una ciudad
regulando el espacio privado, nos pareció importante y fundamentalmente en esa ciudad de completamiento para reducir el tema de las medianeras expuestas como una cuestión morfológica. El código urbanístico, bueno, no toda la ciudad se rige con esas normas de completamiento morfológico. La ciudad es diversa, la ciudad tiene, bueno, ahí se ve en la foto una parte de lo que es Puerto Madero, la ciudad tiene urbanizaciones especiales que son identitarias y que se regulan por sus propias codificaciones urbanísticas. Tiene también áreas de arquitectura especial y también tiene muchas áreas de preservación histórica. Contábamos el proyecto del Código Urbanístico con estos 5 ejes. El primero, que por ahí es el más fuerte para los arquitectos que trabajamos en nuevas edificaciones, era este concepto de la ciudad por completamiento morfológico. Una de las cuestiones que decíamos era, bueno, los vecinos se quejaban de las famosas torres sorpresas, o sea, contaba que se demolía, englobaban terrenos y aparecía una torre vecina a su propiedad. Y además tenía un código que veníamos de 27 alturas posibles con tangentes que además permitían premios. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, pasar a 6 alturas, encontrar como un paralelismo y encontrar 6 alturas que están referidas particularmente a lugares de mayor densidad, a mediana densidad y a baja densidad. Esas 6 alturas tienen que ver con si pasan por avenidas, por calles o por pasajes, por ejemplo. Y pasar a una ciudad morfológica eliminando los parámetros matemáticos, ¿no? El factor de ocupación del suelo, que son fórmulas matemáticas, son porcentajes, el factor de ocupación total, o las tangentes para delimitar las alturas. El segundo eje es la mixtura de usos. El código del que veníamos, bueno, mucho tenía que ver con el concepto del zoning, también del movimiento moderno, donde, bueno, en un lugar se trabajaba, en otro lugar se vivía, en otro lugar se recreaba, otros lugares eran específicos de industria. Entonces, decíamos que para que, y más hoy en pandemia, ¿no? Verificó esta cuestión de tener todos los usos y poder desarrollar todas las actividades en la inmediatez de donde uno vive. Trabajo, vivienda, recreación, salud y educación en un mismo barrio. El tercer eje es la preservación del patrimonio. Buenos Aires tiene 39 áreas de protección histórica, y lo que se hizo fue trabajar en una herramienta para poder darles sustento económico vendiendo el FOT, digamos, la constructividad sobrante, para llevarlas a un área de desarrollo prioritario y registrar unos 120.000 inmuebles. Pasaron por una comisión que dijo cuáles eran los inmuebles de patrimonio y de identidad barrial para poder preservarlos. Y se hizo un registro de ello. El cuarto eje, bueno, tiene que ver con una ciudad más sustentable, incorporando estrategias de sustentabilidad para mitigar problemas de, bueno, isla de calor, riesgo de agua de lluvia y biodiversidad. Hay sectores, la ciudad hizo un mapa de riesgo hídrico, y ese mapa de riesgo hídrico, bueno, cuando uno se asienta con una construcción sobre esos lugares, tiene que cumplir con determinadas condiciones de sustentabilidad, pero todos los edificios se vuelven mucho más sustentables con, bueno, el código de edificación, que también se cambió ad hoc a esta normativa. Y una ciudad más integrada, ¿por qué? Porque Buenos Aires tiene alrededor de 21 villas, como le decimos nosotros, que son asentamientos informales. Buenos Aires avanzó en urbanizarlas, y esos barrios se integraron a la ciudad con, bueno, conceptos y reglamentaciones internacionales, como
como ONU Habitat y jurisprudencia de ONU internacional. Con estos 5 ejes decimos que por ahí el más importante para los arquitectos y urbanistas es trabajar sobre esta ciudad morfológica. Entonces acá hay 2 gráficos que representan cómo esos terrenos vacantes que quedaban en una ciudad existente, bueno, se empiezan a completar de determinada forma morfológicamente y revistiendo esas medianeras expuestas cuando sobrepasan la altura de distrito. Entonces, decíamos que se eliminaron los parámetros matemáticos para pasar a conceptos morfológicos de completamiento. Entonces está determinado cómo, bueno, cómo subir a determinada altura si tengo un edificio más alto en un lateral, depende del ancho de los terrenos, y en esas condiciones está regulado lo que decíamos el ABC de ese completamiento morfológico. Bueno, ya dijimos que las alturas estaban fijadas básicamente entre avenidas, calles y pasajes, y esta ciudad de completamiento, bueno, sobre una ciudad existente, el completamiento se basa en estos conceptos morfológicos. Y la otra ley que es complementaria de este código que incorporó a la Ciudad de Buenos Aires alrededor de entre un 25 y un 30, 23 y un 32% de constructividad futura, es la ley de derecho, la llamábamos, se llama Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable, que no es más ni menos que una ley de plusvalía, que lo que capta es ese diferencial constructivo que otorga en las parcelas el nuevo código, siempre y cuando se lo use, ¿no? Porque también no es obligación construir esas alturas máximas que fijan el código, pero bueno, en este concepto todos tienen que ganar, con lo cual el dueño de terreno ganó con el cambio de código, el desarrollador va a ganar, pero también el Estado tiene que percibir algún beneficio para poder gestionar y hacer la obra pública que se necesita en una ciudad que se va a densificar, obviamente, y continuamente está reformulándose y construyendo. Entonces, esos beneficiarios comparten un valor que tiene una fórmula que tiene que ver con el lugar donde se emplaza dentro del territorio de la ciudad. Los lugares más ricos aportan más que los lugares más pobres, con una alícuota que va del 10% al 35%, o sea, hay un tercio de esa constructividad que se percibe. El valor del metro cuadrado está distribuido en el territorio, en cada una de las manzanas de la ciudad tiene un valor determinado, y ese valor está fijado en una unidad variable que se multiplica por los metros, por el diferencial constructivo, por el diferencial de esos metros cuadrados, por la alícuota, da un aporte que la ciudad tiene destinos específicos de esos fondos para desarrollar las infraestructuras de transportes y servicios que necesiten para determinadas áreas de la ciudad, equipamiento social, espacio público, vivienda social, promoción de alquiler social, la reurbanización o la integración de esos barrios informales que decíamos, o trabajar en planes de sector determinados en el territorio. También hay un porcentaje para vivienda asequible, para que empiece a funcionar una ley específica de vivienda asequible, y para el fondo de recupero de patrimonio. Entonces decíamos que teníamos que contar este cambio que fue muy radical, un código que se basaba en fórmulas matemáticas para saber la constructividad de un terreno, y pasamos a lo que decimos, ahora la ciudad se desarrolla con metros cúbicos en esos metros cuadrados. O sea, es un concepto que desde los vecinos, los desarrolladores, el mercado inmobiliario y los profesionales, bueno, el cambio fue tan profundo que teníamos que hacer un aplicativo que lo entendiera tanto en distintos estratos y grados de profundidad o acceso a la información,
los vecinos, los profesionales, los inmobiliarios, los desarrolladores, los distintos nichos de la sociedad. Bueno, se llama Plan Abierto Buenos Aires, y en su momento decíamos que cada vecino puede saber lo que se puede construir en su lote. Por eso Buenos Aires, ahí dice, tiene 319.272 parcelas, cada una se puede cliquear, ahora vamos a ver, y se ve la zonificación que le toca, la mixtura de usos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a especificar un poco eso. Bueno, nos fijamos en, obviamente, referentes internacionales, sobre todo, bueno, Londres, Melbourne y Madrid tienen desarrollos de estos aplicativos, pero también, bueno, aquí están los ejemplos de París, de Berlín, y de otras ciudades, Barcelona y Nueva York, que también tienen aplicativos parecidos. El nuevo desafío, o el doble desafío que nos encontrábamos era, bueno, ese cambio de normativa que yo contaba hace un rato, que venía por sustitución edilicia sin reconocer la ciudad existente, para que lo que también que generaba en la gestión de trámites y en la cuestión burocrática de Estado muchas interpretaciones. Entonces, pasando a ese concepto morfológico, crear esta herramienta de difusión, de comunicación, que acerque la información abierta al vecino y fácilmente comprensible, pero que también sirva para el sector profesional y los desarrolladores. Fue un aplicativo que obviamente tiene muchísima información, se trabajó transversalmente con muchas áreas de gobierno. Buenos Aires, por otro lado, es líder global en apertura y generación de datos y generación de valor con esos datos. Hay varios premios internacionales que se consiguieron al respecto, sobre todo en cuestiones urbanísticas. Y entonces trabajó la subsecretaría que yo lideraba con la agencia, con la agencia que cobra los impuestos, que es AGIP, con la agencia de control gubernamental, que es el AGC, que verifica y controla las obras, y con la subsecretaría que registra los registros de plano, las nuevas edificaciones. El objetivo obviamente es democratizar la información y, como decíamos, comunicar y hacer accesible ese código urbanístico al vecino. Y una de los agregados que voy a contar es que, bueno, el haber recopilado mucha información y haberla georreferenciado, bueno, ese cruce, esa integración de datos nos dio respuestas inteligentes a dos indicadores urbanísticos que usábamos para la gestión pública. Estos son datos duros, los gigas de información, la información sobre los lotes que decíamos, y aquí se incluyeron las fiscalizaciones y controles que existían sobre esos lotes. Bueno, llegamos al registro que Buenos Aires tiene 210.000, 200 casi 11.000 parcelas o lotes de terreno con menos de 5 pisos de altura, que eso fue sorprendente porque los vecinos generalmente se quejan de las alturas, se quejan de los desarrollos, dicen me están haciendo una torre al lado. Bueno, el promedio de Buenos Aires es realmente bajo en cuanto a densidad de pisos. También pudimos lograr el tema de linkear a este aplicativo los registros de obras de la ciudad, entonces es una plataforma que se va abasteciendo todo el tiempo de nueva información, y bueno, se trabajó sobre una foto aérea cenital, que es una corrida aérea de unos aviones especiales dotados de unas cámaras especiales, y a través de vectorización bueno, con monitores 3D y con
con gente trabajando al respecto, se vectorizó toda la ciudad de Buenos Aires, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, con un error más o menos de 7 centímetros cada 100 metros. Bueno, la información, decíamos, llega a estudiantes, a desarrolladores, a vecinos, arquitectos, a todos los profesionales, y bueno, lo que pudimos, hicimos un seguimiento del aplicativo, y lo que veíamos era que, bueno, la gente entraba y que en un promedio de una usabilidad de 3 minutos, era como que encontraba la información y se retiraba. O sea, medimos la usabilidad del aplicativo, pero es, como decíamos, es podemos encontrar desde los permisos edificados, datas catastrales, los inicios de obra, los permisados, una cuestión de gestión, de registro, pero también lo que se encuentra es básicamente si encuentro la altura que tengo sobre mi terreno, el uso que puedo hacer a esa edificación a construir, si el edificio está catalogado, si tengo un vecino con un edificio catalogado, porque ese vecino con un edificio catalogado, mi edificación tiene que lograr determinadas condiciones en relación a ese vecino, o sea, tengo una afectación al dominio en la propiedad al respecto. También la ciudad tiene lugares donde, bueno, está sujeto a aperturas por ensanches de calle, por ejemplo, o líneas de edificación particularizadas. Buenos Aires tiene hacia el interior de lo que son los bloques, las manzanas, un centro libre. También, bueno, hay otras restricciones, como tener el aeropuerto en la ciudad, y hay un cono de aproximación al aeropuerto. Decíamos el riesgo hídrico, en el asentamiento de un edificio sobre riesgo hídrico tiene que hacer tanques de ralentización para después llevarlos a la red de captación, a la red pública, para mitigar el impacto sobre la red. Terrazas verdes, otras cuestiones que debe cumplir los edificios cuando se asientan en riesgo hídrico. Bueno, un montón de información, y se podía entrar por 2 sectores, o sea, uno pone la dirección del terreno que quiere consultar, o se puede entrar a sectores de la ciudad o a toda la ciudad en sí. Esta entrada es por medio de ingresar un lugar, en una dirección, y aparece identificado, bueno, el terreno sobre el cual, el lote sobre el cual se hace la consulta. Entonces, lo que nos da la consulta es, bueno, de esas 6 alturas máximas que tiene la ciudad, bueno, me da qué altura le corresponde, en este caso es planta baja, 5 y 2 retiros. Hago la consulta de alturas, puedo hacer la consulta de usos, me entrega datos básicos, catastrales, de inspecciones de obra, de registros, etc. Todo esto lo puedo consultar sobre la parcela. Y aquí abajo, bueno, se linkea el texto del código urbanístico. Más adelante vamos a ver el tema de plusvalía. Decíamos que también puedo consultar los usos. La ciudad estableció 4 mixturas de usos. Esos 4 mixturas de usos van en función al impacto de los usos. Desde zonas centrales, con usos metropolitanos, sedes gubernamentales, sedes centrales de bancos, etcétera, etcétera, hasta el comercio de barrio de casas bajas, donde un almacén, un bar, una florería, de bajo impacto. Entonces puedo consultar también qué uso toca en mi terreno, y de vuelta, si quiero saber qué uso, me dirijo al texto del código y ahí me especifica qué implica una mixtura de suelos de segundo rango, 2. Bueno, estas son las inspecciones de obra, por ejemplo.
pero también se pueden fijar, puedo ver la altura que le corresponde en colores determinados y los pulmones libres de manzana, o sea, hasta dónde tengo la ocupación de terreno. También se puede percibir sobre la foto satelital de alta definición o sobre un híbrido. Y cuando se prende el layer de edificios catalogados, sea en la parcela o me encuentre con un vecino catalogado, también están esos inmuebles registrados en el territorio de manera tal de que yo sepa si el lote de terreno, el edificio está catalogado y lo puedo intervenir pero no demoler, y si estoy vecino, cómo tengo que dialogar con ese edificio. Bueno, acá aparecen las afectaciones que les contaba hace un rato: riesgo hídrico, con aproximación aeroparque, la línea de edificación, el ensanche, apertura, cinturón digital, que tiene que ver con los corredores de antenas de celular, etc. La franja edificable, edificios catalogados y, como decíamos, las alturas del código y los usos. Les contaba también que se sancionó la ley 6062, que es la ley de plusvalía. Entonces, el aplicativo también tiene un simulador de cálculo donde, si uno ingresa los metros cuadrados que va a desarrollar, la diferencia, perdón, de los metros cuadrados que yo voy a desarrollar respecto a la norma anterior que tenía, se multiplica por la incidencia del valor de suelo en el lugar. El aplicativo también me multiplica la alícuota correspondiente a la zona, y lo que aparece es, bueno, la cantidad de uvas, que es ese valor de unidad variable, porque bueno, por el tema de inflación y demás, y tiene un link que va directamente al Banco Nación, al Banco Central, donde bueno, aparece el valor de ese valor variable en el día de consulta. Decíamos también que puedo entrar por la otra parte, no por el lote, sino por inspeccionar la ciudad. Los corredores altos, que forman los azules y los celestes, los corredores medios, que forman los rojos, los naranjas, y los lugares residenciales bajos, que son el beige y este marroncito. Entonces, un vecino puede elegir dónde quiere vivir, si quiere vivir en una parte de ciudad densa o medianamente densa, o vivir en un área de casas bajas, pero también el desarrollador puede entrar eligiendo la altura o el tipo de desarrollo que quiere hacer en función a estos filtros que me permiten, por ejemplo, en este caso están prendidos el corredor alto, el corredor medio y una unidad de sustentabilidad de 22 pisos, de 22 metros, perdón. O puedo seleccionar también qué barrio quiero elegir. En este caso, bueno, está prendido el área central de la Ciudad de Buenos Aires, este es el eje de Casa de Gobierno y Congreso, y el APH central, el área de preservación histórica central. Acá está ampliado. Y bueno, lo que hicimos fueron estadísticas también, y lo testeamos al momento del lanzamiento. Bueno, en pocos días había 25.000 usuarios, se hicieron 68.000 sesiones, o sea, ingresos. Lo que les contaba, que en realidad son entre 4 y 3 minutos de consulta y ya conseguían la información y se retiraban. Y bueno, las vinculaciones, los RL, que tenían que ver con bueno, un reporte inmobiliario, que es un link de desarrolladores, el colegio inmobiliario, el Consejo Profesional de Arquitectura, por ejemplo. Y la herramienta lo que tiene también es, en esa vectorización, se desarrolló toda la volumetría de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto sirve para, si yo tengo un vecino más alto, recuerden que
el completamiento morfológico me permite llegar a esa altura del vecino de determinada manera con determinadas regulaciones dimensionales. Entonces, está vectorizada toda la ciudad en 3D y se puede medir esas diferencias. Obviamente que toda esta plataforma, todo este aplicativo no es vinculante, esto no quita que bueno, haya que hacer las consultas al área de registros y muchas veces haya que hacer una propuesta para ese completamiento morfológico. Pero se tratan de eliminar las interpretaciones y todo tipo de, digamos, arbitrariedades al respecto. Entonces es como toda una maqueta desarrollada de la ciudad donde, bueno, si yo coloco ahí mi desarrollo, mi edificio, puedo conocer qué es lo que está pasando alrededor de esa pieza urbana. Un tema por ahí a aclarar es que muchas veces preguntaban quién había desarrollado el software, y en realidad lo que se hizo fue con equipos internos de gobierno. Entonces, decíamos también que lo que nos permitió todos estos datos es medir impactos y crear índices, o sea, poder medir en la ciudad cómo la ciudad se estaba desarrollando, cómo esa ciudad deseada se estaba desarrollando con esta nueva norma, y bueno, lo que nos permite este aplicativo web es ser un verdadero instrumento de monitoreo y control urbano, posibilitando bueno, usar esta tecnología para ratificar o para hacer algún cambio a esa ley formulada. Esos índices urbanos que desarrollamos a partir de datos que estaban formulados en lo que recogíamos en territorio, que se los voy a presentar ahora, es el índice de sustentabilidad urbana, que refiere a bueno, un diagnóstico de lo que ofrece la ciudad en términos de infraestructura. Ahora vamos a ver cómo esos índices se componen por distintos indicadores. El índice de desarrollo urbano, que es bueno, la dinámica de la inversión privada dentro de la ciudad, dónde está yendo ese desarrollo, dónde están yendo los sectores a desarrollar. Y también tiene cinco subíndices que ahora vamos a ver cuáles son. Y estábamos desarrollando, a raíz de esta integración de barrios informales a la Ciudad de Buenos Aires, un índice que tenía que ver con la integración de la ciudad informal a la formal. Yo les voy a presentar el índice de sustentabilidad urbana, que, como decíamos, tiene estos subíndices, estos indicadores. Un indicador es estructura y centralidad, el otro es hábitat y vivienda, espacio público, transporte y movilidad, producción y empleo, y patrimonio urbano. Y cada uno tiene, bueno, indicadores que se miden en pos de construir un índice. Ese índice, bueno, va en escala de 0 a 1, y bueno, 1 corresponde al valor deseado, obviamente. Por ejemplo, el de espacio público mide la compacidad corregida, el arbolado en la vía pública, la proximidad de espacios verdes a mi domicilio, los metros cuadrados por habitante, la cobertura vegetal, o sea, qué parte del suelo es verde y qué parte no, terreno absorbente, obviamente, la permeabilidad del espacio público, la proximidad a corredores verdes y a puntos verdes, que es donde se llevan los residuos reciclados. Bueno, así cada uno tiene de esos indicadores, tiene estos subíndices que constituyen
unos 38 que terminan configurando ese índice. ¿Qué nos permite el índice de sustentabilidad urbana? Bueno, descubrir o llevarlo tanto a comunas o a barrios. Buenos Aires tiene 48 barrios, y acá se ve cómo los verdes tienen mejor ponderación respecto a los rojos, que, bueno, están con falencias. Este creo que es el índice de transporte de espacios verdes. ¿Perdón? Bueno, no sé si conocen Buenos Aires, pero Buenos Aires tiene la particularidad de tener un sur pobre y el corredor norte y el centro rico, con lo cual los indicadores también van reflejando esa situación. Este es el subíndice, como decíamos, de espacio público. Lo que está, hay un grid en territorio. Ese grid está referido a cada comuna, a cada barrio, y ese grid está referenciado a cuadrantes de 200 metros por 200 metros. Lo que nos da ese índice de sustentabilidad urbana es que, bueno, Buenos Aires tiene 0,64, o sea, el promedio de toda la ciudad va al 0,64, y podemos desglosar de ese 0,64, bueno, qué corresponde al espacio público, qué corresponde a patrimonio urbano, hábitat y vivienda, transporte y movilidad, estructura y centralidad, y producción y empleo. Los peores indicadores, o donde más bajo está, bueno, obviamente siempre la gente reclama espacio público en función a los 12 metros cuadrados que fija el promedio internacional de metros cuadrados por habitante. El ideal en estructura y centralidad. Buenos Aires sigue siendo muy focalizada y muy central en su centro administrativo. Bueno, también transporte. Esto lo que nos da es, bueno, esos índices compuestos por, como dijimos, 38 indicadores. Lo que nos da es, dentro de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires, el valor que corresponde de ese grid, el valor que corresponde en función a cada uno de los indicadores, a cada barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, nos permite descomponer en esos subíndices, donde, bueno, obviamente los sectores rojos es lo que peor está dentro de cada barrio, y los sectores verdes son los que están dentro de el promedio de la ciudad, que debería de apuntar a un deseable de no 0,64, sino a 1. Conformando esta tabla de doble entrada, bueno, en este caso transporte y movilidad, estructura y centralidad, sí, bueno, el subíndice de proximidad de Ecobici o comercios de proximidad, pero también una tabla de doble entrada donde, bueno, Montserrat, que es un barrio céntrico de la ciudad, tiene verde, tiene buen abastecimiento de ecobicis, y Villa Santa Rita, que es un barrio más periférico de la ciudad, bueno, tiene una falencia muy grande, por ejemplo, de espacios verdes por habitante, de plazas de espacio verde. Bien, esta tabla es así, de doble entrada. Estos indicadores también nos permiten hacer, bueno, estudios específicos de sectores. Buenos Aires ha mudado la semana pasada, tenía un matadero, un lugar donde se traían las vacas, no se las mataba, pero se traían las vacas a una subasta y se las volvía a llevar a mataderos en la provincia de Buenos Aires. Había una ley que prohibía esto hace muchos años. Ahora se acaba de trasladar, y lo que hicimos, además de hacer un proyecto referido al sector, es
bueno, empezar a estudiar cuáles eran, cómo daban los indicadores en ese sector para poder hacer un proyecto urbano, para poder trabajar en ese plan de sector. Obviamente las barreras urbanas daban pésimamente, bueno, hay centralidades y subcentralidades en el entorno, pero no en la pieza. El arbolado, bueno, daba con ciertas falencias, pero no era tan preocupante. Obviamente que la densidad de población en el entorno de un equipamiento tan duro no existía. Tejido de renovación hay muchísimos, porque había muchísimos frigoríficos que se abastecían o estaba la identidad de que eso existía ahí. Eh, bueno, la incidencia del valor de suelo se desplomaba a medida que se acercaba a ese equipamiento. Los usos del suelo eran muchísimos de estos industriales, y el confort peatonal, obviamente, de una pieza interrumpiendo ahí de este a oeste y de norte a sur los barrios, era pésimo. El otro índice es el índice de desarrollo urbano, como decíamos, que es donde va el desarrollo, donde se está desarrollando la ciudad. Ese índice, bueno, está compuesto por esos 5 indicadores, índices, que son: uno es el del tejido consolidado, o sea, qué parcela se encuentra con un uso que puede ser rápidamente sustituido, ¿no? Por ejemplo, nosotros llamamos tejidos blandos, que son un estacionamiento de autos, un depósito que se puede transformar fácilmente en uso comercial o de vivienda. El índice de consolidación de normativa, o sea, qué parte de la normativa vigente, cuántos metros cuadrados de esa normativa están usados, están construidos en esa parcela. El índice de incidencia, bueno, es el valor del suelo, ¿no? Del mercado inmobiliario, cuánto vale ese terreno. El índice de renovación, que tiene que ver con los metros cuadrados construidos versus lo que la normativa permite, y el índice de calidad de vivienda, que ese índice está referenciado a la agencia gubernamental de percepción de los impuestos. Bueno, ese índice obviamente también está referido a los 48 barrios, y aquí denota que la ciudad rica está en el norte y sobre el río, y la ciudad pobre está hacia el sur. Cada uno de esos índices también está referido a este grid de 200 por 200, determinado en el territorio, que nos permite por barrio y bajar la lupa a las comunas y a los barrios. Cada uno tiene sus propios indicadores, que obviamente se testean y varían todo el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Bueno, la combinación de ese índice de sustentabilidad urbana y el de desarrollo urbano permite detectar áreas de oportunidad y establecer una línea base sobre la cual planificar objetivos, medir los resultados y evaluar el éxito de determinada intervención urbana. Tanto intervenciones urbanas de gobierno como gestión, donde se destinan los fondos a hacer un determinado emprendimiento, como para, bueno, también ver qué parte de la normativa funciona o no funciona, y si hay algo que tiene que ser corregido, y hacer un seguimiento y un control de la gestión y de la norma a la vez. Entonces, bueno, estas líneas son los valores promedios de la ciudad, de uno y de los otros indicadores, y a través de ese entrecruzamiento de datos, bueno, nos surgen las áreas de oportunidad, que son estas áreas rojas marcadas en territorio, donde los gobiernos podrían intervenir y producir llevar sus políticas públicas, ¿no? Redireccionar los recursos captados por plusvalía, por ejemplo, para, bueno, acompañar a ese desarrollo privado, ya sea con
con mejoras en el entorno, en las infraestructuras, en el transporte, en el espacio público, para esas áreas de oportunidad potenciarlas. Decíamos que es un instrumento de medición, monitoreo y control. Buenos Aires, la primera corresponde a uno de los edificios de gobierno. Buenos Aires tomó la decisión de mudar todos sus edificios gubernamentales al sur de la ciudad. En esos sectores rojos es donde están radicados hoy, desde la sede de gobierno a todos los ministerios de la ciudad. También en la segunda foto muestra cómo el área central de la ciudad, todo un área de centro y microcentro, se hizo peatonal o vehicular restringida, se intervino el espacio público a manera de las macromanzanas, con calming traffic, con bicisendas y eliminando el vehículo particular. La tercera, bueno, es la sede de gobierno, que está diseñada por Norman Foster, y que se puso en un lugar sur, acompañando a un clúster que es el distrito tecnológico, donde muchísimas incubadoras se mudaron a esa zona con exenciones impositivas. Y el último es una ex autopista con un proyecto de un plan de sector, que fue el que presenté creo que el año pasado en el SUI anterior. ¿Por qué muestro esto? Bueno, porque nosotros medimos cuál fue el impacto de esas decisiones de gobierno, de esas inversiones de gobierno, de esos planes de sector, y en este mapa lo que muestra son los metros cuadrados que están en venta en la ciudad de Buenos Aires. Y en este otro se empieza a ver cómo esas gestiones de gobierno con el registro de obras permisadas empiezan a localizarse o a traccionarse hacia el sur y hacia el centro de la ciudad en los entornos a esos proyectos que decía. Bueno, el área central está por aquí, el sector de la Exau 3 o ese barrio que decía del plan de sector está por aquí, la sede de gobierno está por aquí, y otras sedes gubernamentales de gobierno están en estos sectores. O sea, lo que se podía ver es el impacto de esas inversiones, cómo producían para que el desarrollo vaya a esos determinados lugares. Perdón. Con esta termino. Y aquí está la variación, el impacto de las obras que se posicionaron en la ciudad y cómo los registros de permisados tienen determinado gap, determinada desarrollo en función a estas inversiones y esta obra pública que se colocó en esos sectores de ciudad. Para finalizar, perdón, pero estoy engripado y me cuesta... Tranquilo, tómate, recupérate, tómate tu tiempo. Decía, para finalizar, bueno, no más que decir que la apertura de datos y la disponibilidad de esos datos, lo que genera es, bueno, una mayor transparencia, pero también potencia la creatividad y la innovación. O sea, estos datos son abiertos, son públicos, los toman universidades, los toman cada persona que quiera hacer de esos datos algo, producir algo, y por eso todos los datos están en formato abierto, son reutilizables para fomentar la creación, la solución de manera colaborativa.
permite abrir información urbanística, brindar previsibilidad sobre esa norma urbanística y sobre los desarrollos de la ciudad, pero también facilitar la comprensión de esa nueva normativa urbana que decíamos en un principio fue de cambio radical, para sumar transparencia al proceso de desarrollo urbano. Bueno, los datos están disponibles, se pueden descargar del sitio de gobierno. Estos datos son públicos, generados y guardados y publicados por el gobierno. Perdón con la tos, pero hasta aquí la presentación.